Muy buenos días, bienvenidos a la Universidad Nacional del Chaco Austral, a la carrera de Contador Público, Cátedra Microeconomía. A continuación pasaremos a desarrollar la unidad número 10. Competencia imperfecta. ¿Qué es un monopolio? Es una estructura en la que un único vendedor de un producto que no tiene sustituto cercano abastece a todo el mercado. Es una industria que produce un bien o servicio que no tiene sustituto cercano, para el que hay un solo proveedor que está protegido de la competencia por barreras que evitan la entrada de nuevas empresas a esa industria. No hay sustituto cercano. Si un bien tiene sustituto cercano, se enfrenta a la competencia del productor del sustituto. Barreras a la entrada significa tanto restricciones legales como naturales que existen y protegen a una empresa de competidores potenciales. Es decir, en este caso, para que una empresa quiera ingresar al mercado se va a encontrar con restricciones tanto legales como naturales. Barreras legales a la entrada. En un monopolio legal, la competencia y la entrada están restringidas por la concesión de una franquicia pública, que es un derecho exclusivo que se le concede a una empresa para la venta u ofrecer un bien o servicio. También licencia gubernamental, que es la que controla la entrada a ocupaciones, profesiones e industrias particulares. No siempre crean monopolio, pero sí restringen la competencia. Y patente o derecho de autor, que es el derecho exclusivo que se le concede a un inventor de un bien o un servicio. Las barreras naturales es una industria donde una empresa puede satisfacer al mercado a un precio mucho más bajo del que ofrecerían dos o más empresas. Por ejemplo, la energía eléctrica. Distintos tipos de monopolio. Aquí encontramos los monopolios sociales, monopolios de consumo, monopolios fiscales, de hecho y monopolio natural. Determinación de precio y volumen de producción en un mercado de monopolio. La demanda a la cual se enfrenta es decreciente, con pendiente negativa y muy inelástica. Un monopolio controla significativamente el precio tanto del producto como del servicio que se ofrece y no hay sustitutos cercanos. Gráficamente podemos observar la curva de costo marginal. Si el ingreso marginal es igual al costo marginal, el beneficio económico es máximo. Es decir, donde se cortan ambas curvas, costo marginal e ingreso marginal, es la cantidad de horas óptimas. También tenemos la curva de ingreso medio, la curva de costos, y podemos observar la zona donde queda graficado el beneficio económico de la empresa, que en este caso sería de 12 pesos, porque estamos hablando del punto de equilibrio donde el beneficio económico de la empresa es máximo, donde se corta el ingreso marginal con el costo marginal a una cantidad de 3 por 4, que es la diferencia de precio por el cual excede el precio al cual la demanda va a adquirir los productos, que es 14, y 10 el costo, por lo tanto 4 es la diferencia, la diferencia de precio que se obtiene por las cantidades, nos da el beneficio económico de la empresa. La cantidad óptima de producir entonces por el monopolista va a resultar del punto donde se corta la curva de ingreso marginal con la curva de costo marginal. A corto plazo producirá siempre que la curva de costos que cubra la curva de costos variables, y a largo plazo producirá siempre que el precio sea igual o mayor al costo medio total. Ingreso marginal y elasticidad. El ingreso marginal es menor que el precio porque cuando se reduce el precio para vender una unidad más, dos fuerzas opuestas afectan al ingreso total. La reducción en el precio da lugar a una pérdida de los ingresos, el aumento de la cantidad vendida da lugar a una ganancia en los ingresos.
El ingreso marginal de un monopolio de precio único está relacionado con la elasticidad de la demanda de dicho bien. Ingreso marginal y elasticidad. Podemos observar en el gráfico, en el eje de las Y tenemos el precio o ingreso y en el eje de las X las cantidades. Así podemos observar la curva de demanda donde la misma se hace inelástica. Comienza siendo elástica y luego se convierte en inelástica. Y donde la elasticidad es unitaria. Los monopolios maximizadores del beneficio nunca producirán en el rango inelástico de su curva de demanda. Si lo hicieran, podría cobrar un precio más alto, producir una cantidad menor y obtener un beneficio mayor. El poder del monopolio, un índice que permite determinar en qué medida el monopolista puede imponerse en el mercado un precio superior al que fija en un mercado de competencias perfecta, es el que estableció Lerner en la década de los 40. Este índice de Lerner recoge la diferencia que existe entre el precio de mercado y el costo marginal de producir el bien respecto al precio de mercado. Así podemos observar en la ecuación el índice de poder del monopolio, que va a ser igual al precio menos el costo marginal de producir dicho bien sobre el precio del bien. Cuanto mayor sea la diferencia entre precio y costo marginal, mayor va a ser el poder del monopolista. Discriminación de precios. Existen, por un lado, la discriminación de precios de primer grado, luego tenemos de segundo y tercer grado. La de primer grado entre unidades de un bien. Este término se utiliza para describir el mayor grado visible de segmentación del mercado. En este caso se trata de un monopolista perfectamente discriminador. Puede cobrar aquí un precio distinto por cada unidad. Por lo tanto, recoge todo el excedente de los consumidores. Aquí el consumidor va a pagar lo máximo que habrá estado dispuesto a pagar por cada unidad. Gráficamente, el excedente del consumidor, podemos observar, es el área que está situada por encima del precio P, entre 0 y la cantidad de producción Q. Discriminación de precios de segundo grado entre grupos de compradores. Aquí en la práctica se utilizan muchos vendedores y consiste en anunciar no solo precios, sino una tabla de precios son más bajos cuanto mayor es la cantidad que se compra. Aquí, como por ejemplo, un ejemplo de esto es el precio que fijan las compañías eléctricas. La discriminación de precios de tercer grado. Esta discriminación va a dividir a los consumidores en dos o más grupos, con curvas de demanda independientes. Se utiliza alguna característica para dividir a los consumidores en distintos grupos. Este tipo de discriminación es más extendida, como por ejemplo las líneas aéreas, alimentos de marca, etc. Efectos económicos del monopolio. Competencia perfecta. La curva de oferta al mercado, que es O, es la suma de las curvas de oferta de todas las empresas. El equilibrio es donde la oferta se iguala con la demanda, es decir, donde se cortan ambas curvas, la cantidad producida por la industria excuse a un precio de PC. Monopolio. Ahora, una sola empresa toma el control de toda la industria. La curva de demanda es la misma, pero para el monopolista actúa como una restricción a sus ventas y su ingreso marginal va a ser diferente. La curva de demanda va a ser la misma. Monopsonio. Un monopsonio es el mercado en el cual hay un único comprador. Un oligopsonio es aquel mercado donde existen pocos compradores y el poder de monopsonio es la capacidad del comprador para influir en el precio del bien a un precio inferior al que estaría vigente en un mercado competitivo. El poder del monopsonio.
solo unos pocos compradores pueden influir sobre el precio. El comprador que tiene poder de monopsonio puede comprar un bien a un precio inferior al valor marginal. Competencia monopolística, mercado de competencia monopolística, características. Compiten un gran número de empresas, pequeña participación en el mercado, es decir, que cada empresa ofrece o participa en una parte muy pequeña en la producción total de la industria. Cada empresa tiene un poder limitado para influir sobre el precio de sus productos. Ignoran a las otras empresas, cada empresa no toma en cuenta las acciones de sus competidores y la colusión es imposible debido a que son muchas empresas. También cada empresa ofrece un producto diferenciado, significa que es un sustituto cercano pero no perfectamente sustituible. Las empresas compiten con base en la calidad del producto, precio y las actividades de marketing. Calidad se refieren a los atributos físicos que hacen diferente a los productos de otras empresas, como por ejemplo el diseño, la confiabilidad, el servicio proporcionado al comprador, etc. El precio es cuando la empresa puede fijar su precio como su nivel de producción. Marketing se refiere a la promoción del producto o servicio, tanto publicidad, presentación o imagen. Las empresas son libres de entrar y salir de la industria, por lo tanto en un largo plazo obtienen beneficios normales o iguales a cero. Los ejemplos de competencia monopolística: tenemos los comercios minoristas y bienes finales, tenemos servicios y servicios profesionales. Maximización de los beneficios, equilibrio de la empresa a corto plazo y largo plazo. Aquí el beneficio económico estimula la entrada de nuevas empresas a la industria a largo plazo. Podemos observar en el gráfico donde se encuentra situada a corto plazo el beneficio económico de las empresas. A largo plazo también donde podemos observar el punto donde la curva de costo total es tangente a la curva de demanda y allí podemos observar de que el beneficio económico es nulo. Publicidad. Modificaciones en la curva de demanda. Es posible hacer cierta diferenciación del producto al diseñar y desarrollar productos que se diferencien de otras empresas. La publicidad y la presentación son los principales mecanismos que se utilizan las empresas para lograr este objetivo. Las empresas con competencia monopolística incurren en enormes gastos de publicidad para diferenciarse del resto de las empresas y diferenciar sus productos. El costo de venta y el costo total. Con respecto a la publicidad, podemos decir que los gastos de publicidad disminuyen por unidad a medida que la producción aumenta, ya que el dicho costo se distribuye entre mayor número de unidades vendidas. La existencia de la publicidad hace mover la curva de demanda hacia la derecha y arriba, volviéndose más inelástica. Es decir, que tiene una mayor participación en el mercado a través de la diferenciación de su producto. Oligopolio, mercado oligopolio y característica. El oligopolio podemos decir que es una industria en la que hay un número muy pequeño de empresas, cada una de las cuales cuenta con una gran participación en el mercado. Tales empresas son interdependientes y se enfrentan en la tentación de cooperar para aumentar el beneficio compartido. Estas son jugadoras de precio, se caracterizan por los altos coeficientes de concentración. Ejemplos de oligopolios son las industrias automóviles, siderurgia, aluminio, productos petroquímicos, equipo eléctrico, computadoras. Producto homogéneo y producto diferenciado. El producto homogéneo, cuando se vende un producto idéntico y este compite solo en precio, como por ejemplo acero, plomo, etc. Producto diferenciado es la venta de un producto diferenciado y compite en precio, calidad y marketing. Es decir, que son varias las características y los requisitos que lo diferencian de otros productos. La conformación de los oligopolios. Las empresas oligopólicas surgen de la desintegración de los monopolios o por la fusión de empresas que están en un mercado
de competencia monopolística. Causas de la oligopolización son las economías de escala y la fusión de empresas. Las características, las barreras naturales o legales impiden que nuevas empresas ingresen al mercado. Compiten un número pequeño de empresas con gran participación en el mercado. Y estas empresas son interdependientes, o sea que las acciones de cada una de ellas no interfieren en las acciones de las demás. Tentación de cooperar, al ser un número pequeño de empresas pueden incrementar sus utilidades al formar un cártel y actuar como monopolio para limitar la producción, aumentar precio e incrementar el beneficio económico de las empresas. Determinación de precio y calidad. Los dos modelos tradicionales de oligopolio. Por un lado tenemos el modelo de la curva de demanda quebrada. Se basa en el supuesto de que cada empresa cree que si su precio aumenta, las demás no lo harán, y si bajan el precio, las demás seguirán la misma suerte. En el gráfico podemos observar cómo se describe perfectamente la interdependencia que existe en los mercados oligopólicos, ya que las acciones que adopta una empresa deben ser tomadas en cuenta por las demás. Oligopolios de empresas dominantes. Es una situación en la cual una empresa dominante posee una gran ventaja de costo en comparación con las restantes empresas. Y esta genera una buena parte de la producción de la industria, es decir, es la que mayor participación va a tener en la industria. Las empresas dominantes establecen el precio del mercado y las demás actúan como tomadoras de ese precio. Así podemos observar en el gráfico. En el gráfico A, por ejemplo, se muestra la curva de demanda. Nos indica la cantidad demandada de combustible en esa ciudad a cada precio, y la curva de oferta es la curva de oferta de los 10 productores más pequeños. En el gráfico B se muestra la situación en la que se encuentra la empresa dominante, donde su curva de costo marginal es CM y esta empresa enfrenta la curva de demanda XD y su curva de ingreso marginal. La curva de demanda XD muestra el exceso de demanda que las 10 empresas más pequeñas no alcanzan a cubrir. Juego de oligopolio. La teoría de los juegos del oligopolio es una teoría matemática que pretende describir el comportamiento de aquellos agentes económicos. Es una herramienta para estudiar el comportamiento estratégico, es decir, el comportamiento que toman y se espera que tendrán las demás, y el reconocimiento de la interdependencia mutua. ¿Qué es un juego? Todos los juegos comparten ciertas características, como ser reglas, estrategias, recompensas y resultados. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, el dilema de los prisioneros, llaman. Un ejemplo donde se identifican cuáles son las reglas, cuáles son las estrategias, cuáles son las recompensas. La matriz de recompensa es una tabla que muestra las recompensas para cada acción posible de cada jugador, tomando en cuenta cada acción posible en cada uno de los demás jugadores. Aquí, para determinar el equilibrio de Nash, comparamos todos los posibles resultados asociados a cada opción y se eliminan aquellos que están dominados, es decir, los que no son tan buenos. Soluciones colusivas y no colusivas, comportamiento oligopólico, liderazgo de precios. El cártel es un grupo de empresas que actúan en conjunto. Se coluden para limitar la producción, incrementar el precio y aumentar el beneficio económico. Bien, hasta aquí hemos desarrollado la unidad número 10. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase con el desarrollo de la unidad 11. Gracias.